Buen, buen día a cada uno de ustedes. Eh, Comenzamos el día de hoy con el vivir, el entender, el experimentar este amor tan grande. Y hablar del amor para con el hombre es el cómo o en dónde o en qué parte de nosotros vamos a recibir ese amor. Eh, la pregunta que me hago yo es, pues, ¿quiénes somos? ¿De qué estamos formados cada uno de nosotros para poder recibir ese amor de parte de Dios? Ese amor que llena todo nuestro ser y que nos da la plenitud en la vida. Este amor que habla la Biblia, ¿lo recibimos en todo nuestro ser? ¿O lo recibimos de parte de Dios a nuestro espíritu? Y de ahí es procesado o enviado a las otras partes de lo que nosotros somos. Y quisiera comenzar para poder entender este amor y cómo lo recibimos, dónde lo recibimos, cómo se mantiene este amor o cómo se expresa este amor ya en nosotros. Quisiera hablar un poquito de cómo fuimos nosotros creados. Cuando nos preguntan, ¿y tú quién eres? Tenemos la tendencia a hablar de nuestra identidad en base a las actividades que desarrollamos, pero esa no es nuestra esencia. Nuestra esencia la marca la palabra. Y quisiera referirme a ella desde el comienzo de la creación de todas las cosas por la obra de Dios. Cuando va a crear al hombre, nos es explícito la Biblia en esas características. Y dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Está poniéndonos aquí muchísima información, pero voy a enfocarme en esto. Dice que Dios nos formó y nos formó tomando del polvo de la tierra. Esa parte de los elementos que se encuentran en la tierra, los tomó para darnos un cuerpo biológico. Y tomando de eso, como le llama polvo, de esos elementos se constituyó nuestro cuerpo. Pero también nos dice no solamente eso, sino que y sopló en su nariz aliento de vida. Cuando tú soplas, pues sacas aire, porque estamos en un medio biológico y nuestros pulmones contienen el aire. Pero aquí está hablando de Dios como nuestro creador. Dios es espíritu, lo dice su palabra. Entonces, cuando Dios sopla, ese soplo divino, ese soplo que da, la Biblia le llama espíritu, ruach. Y lo que Dios nos está diciendo es que nos dio espíritu a nosotros tomando de Él. Entonces, por una parte, tenemos un cuerpo biológico, pero también por otra parte tenemos un espíritu. Somos cuerpo y somos espíritu. Pero más adelante dice, y fue el hombre un ser viviente. Entonces nos pone que cuando Dios nos da ese cuerpo y luego nos da espíritu, los dos se unen y forman nuestra esencia, lo que nosotros somos, lo que nosotros expresamos, lo que nosotros manifestamos, van a formar el alma. Entonces somos cuerpo, somos espíritu, y la interacción del cuerpo y el espíritu le dieron al hombre ese ser, no ese hacer, sino ese ser, es expresar a través de nuestra alma la esencia de lo que Dios hizo y nos creó. Entonces somos esas criaturas de Dios. Todo nuestro ser fue creado por Dios. Pero también nos dice en Génesis 1, en el verso 26, un poquito más y con mayor claridad. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Entonces, Dios está hablando con la Trinidad, que se encuentra en la creación de todas las cosas, y aquí en específico la creación del hombre. Dice, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Bueno, podríamos decir, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué pasó con esa imagen y con esa semejanza? La pregunta es, y yo me la cuestiono, ¿seguimos teniendo esa imagen y esa semejanza de Dios o la perdimos? Bueno, la Biblia nos dice que nosotros la perdimos en el Edén por una elección propia a través de Eva, que sí fue engañado todo eso, pero el hombre decide separarse de Dios. Dios es la esencia de la vida de cada uno de nosotros. Y al separarnos de la esencia de lo que es Dios, nosotros, dice la Biblia, que morimos espiritualmente. Entonces nosotros necesitamos de Dios para tener la vida espiritual. Y al separarnos de Dios, se va deformando, va cambiando por completo nuestro espíritu. Y al cambiar nuestro espíritu, perdemos esa imagen que teníamos de parte de Dios. Cuando viene Jesucristo y vive entre nosotros y se mueve entre nosotros y nos muestra, Él es el reflejo, la imagen misma de Dios, como lo dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, cuando le preguntan sus discípulos, sobre todo Tomás, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no lo habéis conocido? Jesús es la imagen del Dios vivo. ¿Por qué? Porque cuando estuvo entre nosotros, Él se despojó de su deidad. No reflejó su deidad como Dios mismo, siendo Dios, sino que reflejó la deidad del Padre. Por eso nos dice que es el reflejo de la imagen del Padre. ¿Por qué? Porque no había pecado en Él. Él no había cometido pecado y no se deformó, no cambió la imagen, la esencia de nuestro Dios. En cambio nosotros sí perdimos completamente la imagen de Dios y perdimos esta proyección de lo que era Dios. No, al separarnos, el pecado empezó a ser parte de nosotros y lo que reflejamos fue la imagen de lo que produce el pecado en nuestra vida. Pero cuando habla de la semejanza, está hablando de una esencia diferente. Jesucristo es imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo podemos nosotros, retomando otra vez el concepto de la imagen, volverlo a tener? Dice la palabra que Dios es el que hizo la obra, que Dios es el que mandó el medio para el cual nosotros pudiésemos volver a tener la imagen de Dios. Y esto no por algo que nosotros hubiésemos hecho o hayamos logrado, sino que por amor Dios envió a Jesucristo su Hijo para que todo el que cree en Él pueda tener esta bendición de Dios para regresar nosotros que estábamos separados de Dios, poder regresar a Dios. Entonces, esto es por gracia. Esto es una obra de Dios. Esto ocurrió y cuando tú crees y recibes a Cristo en tu corazón, la Biblia le llama que has sido salvo. Has recibido tu salvación, que quiere decir que puedes volver a tener esta vida de Dios. Dice que nacimos de nuevo espiritualmente. Dios nos dio un nuevo espíritu para que pudiéramos reflejar esa imagen de Dios ahora. Y lo tenemos a través de Cristo por su obra en la cruz. Ahí fuimos perdonados de nuestros pecados y justificados delante de Dios. Entonces la imagen la volvemos a tener cuando nosotros recibimos y creemos en esta obra de Dios en Cristo. Pero la semejanza es cuando, para que tengamos una idea clara, Cristo fue la semejanza del Dios vivo. ¿Por qué digo esto? Por su manera de ser, por su manera de hablar, por su manera de expresarse. Cuando estuvo entre nosotros,
se acercó con la gente para sanarla, para restaurarla, para bendecirla, para expresarle la grandiosa obra del Padre para con ellos. Vemos por otra parte que tenía enemigos que todo el tiempo lo estaban persiguiendo, que todo el tiempo lo estaban atormentando, queriendo ver qué fallita, qué cosa hacía mal para poder tener una prueba y poderlo mandar matar o encarcelar. Pero Jesús, en la sabiduría que tenía de parte de Dios, tomaba todas las ataques, todas las actitudes de los fariseos, de los saduceos y de los escribas para enseñarnos algo a sus discípulos, para mostrarnos algo de la grandeza de Dios, para enseñarnos el camino para volvernos a Dios. Todo esto lo convertía en una bendición para con nosotros. Esa expresión de la manifestación de toda esta obra grandiosa de Dios es tener la semejanza de Dios. Pero nosotros somos semejantes a Dios en el Dios encarnado que es Cristo. Cuando nosotros imitamos su conducta, cuando nosotros imitamos su manera de ser y respondemos como Él respondía ante las adversidades, pues necesitamos de la obra del Espíritu Santo también en nosotros para poder responder a todos esos ataques, a todas esas diferencias, a todas esas molestias, a todas las cosas que no han sido arregladas en nosotros. Se nos dio un nuevo espíritu, pero nuestro cerebro, nuestra parte biológica sigue siendo la misma. Nuestra parte anímica, nuestra alma también sigue siendo la misma. Y va siendo transformada y va siendo cambiada, pero en la medida que nosotros vamos imitando toda esta semejanza del Dios encarnado, de la vida de Cristo en nosotros. Y una vez que lo hacemos, estamos siendo preparados para que este amor tan grande sea colocado en nuestro corazón. Espero que esta charla vaya poniendo las bases en tu corazón y en tu vida para que podamos vivir y tener la experiencia de este amor que Dios tiene para con nosotros. Voy a abrir un lugar donde tú puedas mandar tus comentarios, donde puedas mandar tus dudas o lo que quieras tú aportar a esta nueva manera de presentación. Un mail donde todas sus aportaciones o dudas, lo que gusten, lo puedan mandar. Van a venir abajo de lo que es la presentación, este mail, donde van a poder hacer todas sus aportaciones o ideas que tengan. Me dio mucho gusto, espero verlos el próximo viernes y espero que esta nueva presentación sea un fundamento y sea de edificación para su corazón y su vida. Nos vemos el próximo viernes.